Peatones y ciclistas tienen prioridad, pero muchas veces no son tan respetados a la hora de circular por la calle. Sí, y desde SECAIT hicieron una gran encuesta que tiene datos bastante importantes. Es por eso que estamos en comunicación a través de videollamada con Facundo Jaime. Él es el vocero de SECAIT. Facundo, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿de qué se trata esta encuesta que hicieron, que habla justamente de los peatones específicamente, no? Bueno, claro, exactamente. Básicamente tratamos de ver a los encuestados quién consideraban que respetaban mayor medida las normas de tránsito. Y ya les adelanto que casi la mitad dijo que eran los peatones los más respetuosos. Y en segundo lugar y tercer lugar ya quedaron un poquito más relegadas las otras respuestas. Esto, primero, para ponerle un poquito un marco, tenemos que también entender que la ley de tránsito argentina pone en cabeza de los peatones muchas menos obligaciones que en el caso de los conductores, ¿no? Entonces acá también podemos encontrar alguna justificación de por qué los resultados de esta encuesta fueron tan concluyentes también con respecto a que los peatones son más respetuosos. Pero después, como contracara, como contrapartida, le consultamos solamente a los conductores, es decir, solo a los conductores, si se consideraban mejores en su rol de conductor o peatón, más respetuosos, no mejores, quiero decir. Y en ese caso han dicho los conductores que se consideran más respetuosos como peatones también. Entonces, acá quiere decir que hay una tendencia a pensar que al volante somos un poco más responsables y un poco más respetuosos de las normas, porque también hay más normas que cumplir, ¿no? Claro, ¿cuáles son las normas por lo general que incumplen los peatones? A mí ahora se me ocurre, por ejemplo, el antes de cruzar ponerse abajo en la senda peatonal o tal vez esperar un colectivo debajo del cordón. ¿Cuáles son los principales incumplimientos? Y el principal es no cruzar por la esquina, no cruzar por la bocacalle. Eso es una conducta sostenida casi por... ¿Quién no ha cruzado alguna vez por mitad de cuadra? Sí. Es por donde habría que comenzar la consulta. Pero obviamente, por ejemplo, las prioridades, el artículo 41 de la Ley Nacional establece que la prioridad de paso siempre la tiene el auto que viene por la derecha, siempre y cuando no haya un peatón, es decir, que pone al peatón como prioritario. Entonces, en ese caso es muy complicado que el peatón incumpla la norma, porque siempre tiene prioridad, ¿no? Claro. ¿Y en qué no nos respetan? Ahí veíamos por qué los peatones son respetuosos, qué incumplen, pero ¿en qué no somos respetados? Sin duda la falta quizá más no cuantitativamente, ¿no? Pero sí por una cuestión de la naturaleza jurídica que tiene la falta, sin duda la más peligrosa y donde más atención se debería tener como conductor, porque sin duda es una de las situaciones que generan una potencial situación de riesgo con mayor peligrosidad. Sin duda es el no respetar la luz roja, el semáforo rojo. Entonces acá hay un claro ejemplo de cómo cuando un conductor incumple con una norma, la potencialidad, la peligrosidad es mucho mayor que cuando por ahí la norma no la cumple el peatón. Porque si el conductor pasa en rojo y justo tiene la mala suerte que viene un peatón, es muy posible que le ocasione lesiones graves o lamentablemente alguna herida mucho más grave. En cambio, si por ahí el peatón cruza a mitad de cuadra, mirando bien para los costados, si bien no vamos a eximir de responsabilidad a los peatones, porque eso no se debe hacer y eso también genera una situación de peligro, es muy probable que cruzar por mitad de calle sea mucho menos peligroso que un conductor pase en rojo un semáforo. Facundo, durante esta pandemia vimos que aumentó mucho la venta de bicicletas. ¿Qué pasa con los ciclistas que cada vez hay más en la calle? Bueno, es una muy buena pregunta. De hecho, un poco esta encuesta tratamos de encararla también poniendo un poco a los ciclistas también en el foco de la tormenta. ¿Por qué? Porque acá hay dos cuestiones que ver. La primera es que junto con los peatones son sin duda los dos intérpretes más vulnerables en nuestra sociedad vial, por decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar, que las bicicletas sí tienen más responsabilidades y más normas que acatar que los peatones. Entonces, de alguna manera están como ahí en el medio entre conductor y peatón, porque tienen muchas normas a las cuales prestarle atención y mucha peligrosidad frente al no cumplimiento de estas normas, ¿no?
Facundo, por último, para cerrar, ¿en qué les dirías a nuestros televidentes que hagan algunos ajustes, principalmente peatones, y también a los conductores? Así para resumir todo lo que nos dijiste. Bueno, a los peatones, y voy a ser muy puntual y muy específico, cuidado con las peatonas que son madres, con los carritos de los hijos. Sí. Es muy interesante pensar que el carrito no tiene que estar en la calle primero que la persona. Primero debe bajar la persona y después el carrito. Esto es una conducta que lamentablemente vemos muy repetida en los peatones y que hay que erradicarla porque sin duda se pone en una situación de peligro al bebé. Y en segundo lugar, a los conductores hay que tratar de llamarlos por ahí no a una conducta puntual, sino a una conducta bien macro, que tiene que ver con tratar de ponerse en el lugar del otro, de pensar que tienen en las manos un instrumento que mal utilizado puede generar muertes. Entonces hay que tratar de llamar a la conciencia y en algún caso a la educación para tratar de reforzar esos contenidos que cuando sacamos la licencia nos imponen, que sepamos a veces por ahí pegar una leidita a las normas básicas de nuestro ordenamiento legal. Puede generarnos muchas facilidades y reducir también los potenciales siniestros de tránsito, sin duda. Bueno, muy buenas recomendaciones. Facundo, te agradecemos este contacto. Muchas gracias. A ustedes, muy amable.